y al aire. Bien, sean todos ustedes muy bienvenidos una vez más a esta actividad que en la Fundación Jaime Guzmán llamamos Taller de Coyuntura. Esta vez estamos con el economista y ex vicepresidente del Consejo del Banco Central, Sebastián Claro, a quien hemos invitado para conocer su opinión respecto de variados temas económicos, porque la economía ha estado en boga el último tiempo, a propósito de las diferentes medidas que se han debido tomar o las que se están discutiendo, pero particularmente para preguntarle sobre su opinión, el análisis de lo que se ha discutido en términos de hacer girar un poco o generar algunos cambios en el rol del Banco Central, particularmente, ¿cierto?, a la compra de deuda fiscal o instrumentos de deuda fiscal y qué sé yo. En ese sentido, te habilitamos inmediatamente la palabra sin embargo, Sebastián, agradecerte nuevamente que hayas aceptado esta invitación y con toda confianza contarnos cuál es tu opinión al respecto, qué otros cambios crees que, si es que a propósito del proceso constituyente que se abre en Chile, no sé, o las discusiones que se han venido escuchando el último tiempo, si es que a ti te parece que el rol del Banco Central debiera permanecer intacto o debiera tener algunas mutaciones en este u otro sentido, en fin, muy bienvenido. Gracias, Claudio, y gracias a todos ustedes por estar acá en esta reunión. Agradezco mucho la invitación de la Fundación Jaime Guzmán, en un tema que obviamente que a mí personalmente me resulta muy atractivo, muy entretenido, y espero que para ustedes también. No tengo duda, y con esto no quiero hacer ningún statement fuera de lugar, pero que la conversación se origina a propósito de la discusión sobre la reforma constitucional y a la ley orgánica del banco que se está discutiendo y que modifica en una dimensión el herramental de las facultades del banco. Yo creo que eso es lo que posiblemente origina esta discusión y me voy a referir a ese tema, por cierto, pero me voy a dar una vuelta que no considero larga, pero que creo importante para poner en contexto un poco esa discusión, que por cierto es muy importante. ¿Cuál es el primer ámbito de discusión que yo creo que es interesante? Es que el rol de los bancos centrales ya desde la crisis del 2009 ha sido monumental, y en esta es extraordinaria. Cuando uno analiza los balances de los bancos centrales, dan cuenta de una política monetaria extraordinariamente expansiva, y si el 2008-2009 fue bien impresionante lo que sucedió en términos de expansión monetaria, y contraste muy nítido con la Gran Depresión, que en ese momento era el punto de comparación, lo que estamos viendo hoy día es todavía más extraordinario en términos de tamaño, en términos de scope, en términos de ampliación del estímulo monetario. Solo yo quiero entregar 2 o 3 datos que son relevantes para eso. La Reserva Federal el año 2007, en diciembre del 2007, antes de la crisis, el tamaño de su balance era aproximadamente un 6% del PIB. ¿Ya? En junio del año pasado, o sea, pasada la crisis financiera del 2008-2009, y habiendo empezado a retroceder hace unos 4 o 5 años en términos de ya disminuir el tamaño de su balance, había triplicado el balance del banco como porcentaje del PIB, y había pasado de 6 a 18% del PIB, hace un año. Hoy el balance de la Reserva Federal es el 35% del PIB. Nuevamente se duplicó en un año, en menos de un año. Y se espera que alcance números cercanos a 50% del PIB, de acá a pocos meses, con los programas de compra. Estos son números bien impresionantes. Pasamos del 6 al 18 básicamente en una década, y en un año hemos pasado del 18 al 33, 34, y vamos a pasar al 50 en un año y medio. Ese es el tamaño de la expansión monetaria que ha habido en Estados Unidos. Y si nos vamos a otros países desarrollados, los números son también bien extraordinarios. Cuando nos vamos al Banco Central de Chile, no tengo exactamente los números del 2007 acá a mano, no los hice, simplemente hice el número del 2019 al 2020, o sea, en el último año. Y en un último año obviamente marcado por los eventos de octubre, noviembre, por lo del COVID, etcétera, y por lo tanto refleja bien un antes y un después respecto de la situación que estamos enfrentando.
Y en este caso, el tamaño del balance del Banco Central básicamente también se ha doblado, de cerca de 18% del PIB, número muy parecido al de Estados Unidos, a cerca de 33% del PIB, también número parecido al de Estados Unidos. Entonces, una primera consideración es que si hasta hace poco nosotros estábamos muy pendientes de la política monetaria en cuanto a el manejo de la tasa de interés de corto plazo, que es el instrumento por naturaleza más usado en la banca central, por lo menos en los tiempos más modernos, lo que estamos viendo es que por sobre una caída sustancial de tasa, los bancos centrales están masivamente comprando activos, ¿ya? Ahora, la razón de por qué lo hacen es bastante simple conceptualmente y poderosa. Cuando vienen momentos de incertidumbre tan importantes por distintas razones, la causa del 2008 son distintas que las causas de hoy día, pero viene un aumento muy fuerte en incertidumbre y eso significa un aumento muy fuerte en la demanda por liquidez. Las personas, las empresas quieren estar líquidas, quieren botar activos de riesgo para arroparse, agruparse y aumentar su demanda por activos considerados seguros. Los activos considerados seguros son normalmente activos de muy corto plazo, de fácil liquidación, y en monedas duras, principalmente el dólar, y eso ha generado una tremenda demanda por dólares en el mundo, pero también en países como el chileno, una demanda por pesos muy fuerte. Si esta liquidez, si este aumento en demanda por liquidez no es satisfecha por parte de los bancos centrales, entonces las personas, eso no significa que no tengan la demanda, sino que la demanda, entre comillas, queda insatisfecha. Y por lo tanto, se produce una serie de ajustes que significa una venta mucho más masiva de activos de riesgo, de la que uno quisiera, y eventualmente una contracción de gasto muy significativo para poder acumular estos saldos monetarios que las personas y las empresas quieren tener. Entonces, si uno analiza al final del día, gran resumen, la diferencia entre la crisis de la Gran Depresión, la crisis del 2008, que en ciertos sentidos tenían algún grado de comparación, conceptualmente hablando en términos de sus orígenes. Lo que pasó es que durante la Gran Depresión la Reserva Federal no proveyó los dólares que el mercado estaba demandando y con eso agudizó una depresión muy fuerte. El 2008-2009 la Reserva Federal sí proveyó los dólares que el mercado estaba demandando y suavizó de manera muy significativa la crisis y por lo tanto permitió una recuperación. Hoy lo que estamos viendo es exactamente lo mismo en un orden de magnitud muy superior, ¿ya? Las caídas en PIB son muy superiores, es más discutible si el aumento en demanda por dinero es superior o no al que vimos en el 2008-2009. Sí, lo que sabemos es que desde el 2008, momento en el cual el mundo estaba viviendo un boom muy significativo, en general la demanda por liquidez ha venido aumentando, y ha venido aumentando porque los bancos, por ejemplo, que estaban muy poco líquidos el 2007, en el sentido de tener mucho activo de largo plazo, mucho activo con poca liquidez, en cambio, y muy poco activo líquido, ha tendido en los últimos 10 años a descansar mucho más en liquidez propia, y eso hace que la demanda por liquidez en general se haya estacionado en un nivel más arriba, y me atrevo a decir que en cierto sentido es saludable. Ahora, esta discusión que estamos viendo de política monetaria en el mundo tiene un montón de bemoles, porque todo lo que yo estoy diciendo respecto de la reacción de política monetaria muy agresiva en plena crisis, a mí me parece números más, números menos, entendible y deseable. Y por lo tanto yo creo que los bancos centrales han hecho bien en ser muy agresivos en su expansión monetaria durante la crisis. Las dificultades estriban, como dirían mis amigos abogados, en qué pasa una vez superada la crisis, ¿ya? Y lo que ha pasado es que a partir del 2009, una vez superada la crisis, si algo nos sorprendimos fue que no hubo, entre comillas, necesidad de retirar mucho estímulo monetario porque no apareció la inflación, que es, entre comillas, la señal principal que tienen los bancos centrales para saber el grado de expansividad monetaria. La inflación finalmente es un fenómeno de exceso de demanda. Si el Banco Central emite un montón de dinero porque es demandado ese dinero, entonces nadie puede pretender que de ahí salga la inflación. La inflación es un fenómeno de exceso de demanda de dinero. Perdón, de exceso de oferta de dinero, ¿ya? Y por lo tanto, el punto es esta diferencia. Ahora, si una vez que pasa la crisis, la demanda por dinero que está muy alta, vuelve a una cierta normalización, entonces los bancos centrales van a tener que recoger esa liquidez para evitar un problema de inflación.
Entonces, repito, si algo nos sorprende de lo que pasó en la crisis del 2009 y en los años posteriores, es que la liquidez de alguna manera se quedó adentro y no dio origen a una inflación muy grande. Y acá hay distintas hipótesis respecto de cómo entender este fenómeno. Una primera explicación dice relación con lo que yo mencionaba hace un tiempo, que muchos intermediarios financieros decidieron mantener colchones de liquidez más grandes de los que pudieran haber mantenido antes. Y por lo tanto, no fue necesario retirar este exceso de oferta de dinero, porque en parte era demandado por muchos agentes intermediarios financieros. Una segunda explicación dice relación con que hay fenómenos subyacentes en el mundo de cambios de precios relativos que de alguna manera han venido escondiendo el efecto sobre inflación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el cambio tecnológico ha hecho que caigan muchos precios de artículos de tecnología, bien digo, etcétera, que se refleje en el retail, en los intermediarios comerciales, etcétera, que se reflejen niveles de precio que son menores, no necesariamente como un reflejo de un fenómeno inflacionario menor, pero sí dada la medida que tenemos, la manera en que medimos la inflación y los tiempos involucrados, hemos pasado por un periodo de sorprendente baja inflación con mucha expansión monetaria. Y eso ha sido usado por los bancos centrales de alguna manera como una señal de que por lo menos la expansión monetaria no ha aparecido como excesiva. El mundo nos encuentra en la discusión del COVID en esa disyuntiva de alguna manera, en que la expansión monetaria es muy grande, la inflación no ha aparecido, si algo hay algunos países que muestran una preocupación por la baja inflación, y lo que sí es que esta expansión monetaria en parte no solo ha sido demandada, sino que se ha traducido en un aumento muy fuerte en precios de activos, que no están necesariamente en las canastas de inflación, pero que sí son relevantes, porque de alguna manera los bancos centrales han ido recogiendo un cierto guante en términos de un objetivo de estabilidad financiera. Cuando uno mira los objetivos de los bancos centrales en el mundo, el objetivo de inflación obviamente que aparece con mucha claridad, con mucha distinción, con mucha relevancia, ¿ya? Al alero hay algunos objetivos que van quedando un poco rezagados, condicionados al cumplimiento del primer objetivo, objetivos de empleo, de crecimiento en algunos casos. Muchos bancos centrales de países parecidos a Chile enfatizan la estabilidad del sistema de pago, igual que lo enfatiza el Banco Central de Chile, pero ha venido apareciendo esta discusión sobre el rol de los bancos centrales en cautelar la estabilidad financiera, siendo la estabilidad financiera un concepto medio general, medio vago, difícil de definir, siendo muy difícil de establecer que aun cuando los bancos centrales tiendan a entrometerse y a hacerse cargo de alguna manera de la estabilidad financiera, tengan los instrumentos adecuados para ello. Muchas veces los instrumentos más bien están erradicados en otras instituciones públicas, llámese la CMF en el caso de Chile, por ejemplo, ¿ya? Pero ha habido un paso, un camino hacia una mayor responsabilidad explícita o implícita de los bancos centrales en la estabilidad financiera. Y entonces, esta falta de inflación ha ido de la mano de un debate creciente sobre, bueno, ¿qué es la estabilidad financiera? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la definimos? Si este aumento muy significativo en precios de activos, bolsas, bonos de gobierno, real estate, etcétera, es señal de que este exceso de liquidez no necesariamente se ha traducido en una inflación de bienes, pero sí en una inflación de activos. Y eventualmente esa inflación de activos puede tener repercusiones sobre la estabilidad financiera. Esa tensión, ese debate es el cual nos ha enfrentado, digamos, se ha generado en el mundo de la banca central en los últimos 10 años, incluyendo a Chile. Y por lo tanto, creo que un elemento central en esto, que lo que quiero mencionar es, los bancos centrales han sido muy activos durante las crisis en una provisión de liquidez, y la provisión de liquidez, en mi opinión, es positiva, es necesaria y en las circunstancias actuales ha sido extraordinariamente fuerte. Segundo concepto, esta provisión de liquidez posterior al 2009 no fue totalmente retirada y para la sorpresa de muchos generó una inflación bastante controlada. Sin embargo, un aumento muy sostenido en el endeudamiento de países emergentes, de muchas empresas, y una inflación de precios de activos que yo no sé si calificarla de burbuja o no, eso es muy difícil, pero sí una inflación de precios de activos muy significativa. Es en este contexto donde entonces debemos enfrentar la discusión actual
de la banca central en el mundo, la banca central en Chile y los instrumentos de política monetaria en Chile. Leí hoy día un speech del gerente de estudio, el economista jefe del Banco de Inglaterra, haciendo ver el riesgo de que en esta pasada, como que se repitiera, pero a una escala superior, todo este fenómeno 2009-2019, de una muy fuerte expansión monetaria, que cuesta sacar cuando la economía vuelve a la normalidad, cuando los premios por riesgo vuelven a caer y cuando las personas se atreven a apostar por más activos de riesgo y más activos de largo plazo, que en la medida que es difícil hacer bajar la expansividad monetaria, porque siempre hay un riesgo, entonces nos podemos quedar en una situación de que ahora quede descuadrada un poco la política monetaria en el mundo. Creo que es interesante esta discusión, no tanto por hacer ver lo que hoy se está haciendo en política monetaria, sino que respecto de las perspectivas futuras de la política monetaria, de cómo en el mundo y en Chile se empiezan a incorporar estos elementos de estabilidad financiera dentro de los objetivos del Banco Central. Y yendo entonces a la pregunta original de Claudio sobre la discusión constitucional, me atrevo a decir que un primer elemento que es interesante es que aunque en los años 50 muchos bancos centrales, o con posterioridad muchos bancos centrales, establecieron objetivos adicionales al tradicional de inflación relacionados con empleo y crecimiento, yo veo hoy día la discusión más centrada en el difícil objetivo de estabilidad financiera que pueden llegar a tener los bancos centrales. El Banco Central de Chile, en su ley orgánica, se le establecen dos objetivos: un objetivo de estabilidad de precio, tradicional y objetivo de inflación, y un objetivo de estabilidad de los pagos internos y externos, que se traduce básicamente en facultades del banco para regular sistemas de pago y manejar la balanza de pago, obviamente, y la norma de liquidez que rigen a la banca. El Banco Central en Chile ha ido poco a poco, y por buenas razones, siendo más activo, si ustedes quieren, en su interpretación respecto de este objetivo. Ya lo plantea como un objetivo de estabilidad financiera, pero traducirlo, concretarlo y asociar herramientas a objetivos, creo que es un desafío importante hacia adelante en la banca central en el mundo. Exactamente en un contexto donde hace muchos años vemos mucha liquidez, falta de inflación de precios de bienes, pero mucha inflación de precios de activos. Y ahí es donde aparecen los principales riesgos en términos de estabilidad financiera que podrían producirse. Déjenme ir ahora a la discusión sobre la ley orgánica del Banco Central. Yo creo que corresponde primero decir que este es un debate que en los círculos de banquero central, por decirlo de alguna manera, es un debate anterior al COVID. Y es un debate anterior a octubre del 2019. ¿Ya? Y aunque es evidente que dada la discusión actual y la situación actual en Chile, aparece como muy nítido que esta discusión constitucional y esta discusión sobre herramientas está íntimamente asociada a esta hiperexpansividad de los bancos centrales, ¿ya? Hay que reconocer que esta discusión propiamente tal es anterior. Y es anterior por una razón que es relativamente simple, ¿ya? El balance del Banco Central de Chile siempre fue un balance anómalo. Anómalo en dos dimensiones. Uno, en su capital negativo, en su patrimonio negativo, ¿ya? Que dio mucho origen a discusión conceptual y a mucha sorpresa de bancos centrales del resto del mundo respecto a cómo el Banco Central se manejaba con un patrimonio negativo y si eso no era un condicionante a sus objetivos de inflación. Hasta ahora los estudios sugerían que no ha sido así, por lo menos. Y lo segundo es que el Banco Central de Chile, cuando uno miraba su balance, era un balance donde en el pasivo tenía base monetaria, tenía deuda de corto plazo, pero tenía una cantidad significativa de deuda, de instrumentos de deuda de largo plazo, ¿ya? Para dar una cierta referencia, el año 2019, por ejemplo, en junio, o sea, nuevamente antes de octubre y antes de COVID, ¿ya? La base monetaria en Chile era cerca de 8,5% del PIB. La deuda de corto plazo del Banco Central era cerca de 5,5% del PIB, y la deuda de largo plazo era cerca de 4,5-5% del PIB. Y esta deuda de largo plazo era muy superior hace algunos años. Y se originó en dos circunstancias.
Una, la circunstancia muy conocida por todos respecto del rescate de del sector financiero durante la crisis del 82. ¿Ya? Y segundo, y quizás más importante cuando uno mira el balance hace pocos años, es los procesos de intervención cambiaria de los años 90, en algunos periodos de los años 2000, que fueron financiados con la emisión de deuda larga. Por lo tanto, un banco central con mucha deuda larga, y que básicamente hacía política monetaria con operaciones de mercado abierto donde intercambiaba dinero por papeles cortos o papeles largos. ¿Ya? La instauración decidida de un modelo de esquema cambiario flexible, esto es poca intervención cambiaria por parte del Banco Central hace casi 20 años, hizo que las necesidades de emisión de deuda del banco para acumular reservas fueran cayendo muy significativamente. Y así fue. El banco no solo dejó de emitir deuda larga, sino que ha disminuido su tenencia de deuda larga significativa y paulativamente en las últimas 2 décadas. En parte como consecuencia de un aumento en la demanda por dinero, que ha hecho que parte de esa, o buena parte de esa expansión monetaria venga acompañado que el Banco Central deja vencer bonos, y deja vencer bonos para satisfacer esta emisión monetaria. Más aún, el crecimiento de la demanda por dinero en los últimos 10 años en Chile ha sido bastante sustantivo, mayor que el crecimiento del PIB nominal, que de alguna manera es el ancla que todos tenemos en la cabeza cuando decimos cuánto crece la demanda por dinero. Podría crecer una vez el PIB nominal, en términos nominales. ¿Ya? La verdad es que el crecimiento de la demanda por dinero en Chile en los últimos 10 años ha sido cercano al 10%, sino más del PIB. Y eso es lo que ha significado que el balance del Banco Central vaya modificándose a ir disminuyendo fuertemente su tenencia de deuda de largo plazo para establecer una base monetaria mayor y una mayor cantidad de papeles cortos. Ahora, ¿por qué me doy toda esta vuelta que parece bien técnica? Porque si hoy nosotros miramos el balance, o mejor dicho, miremos el balance de junio del 2019, hace un año, y hacemos una proyección del balance del banco a 10 o 15 años, lo que vemos es que sin intervenciones cambiarias, el balance del banco va a ser una foto muy simple. En el lado de los activos va a tener reservas internacionales y en el lado de los pasivos va a tener base monetaria. Y nada más. Va a haber disminuido toda su tenencia de deuda larga y toda su tenencia de deuda corta. ¿Por qué es relevante esto para la discusión? Porque el tradicional instrumento en las operaciones de mercado abierto del Banco Central, que es compra y venta de papeles de su propia deuda, se empieza a complejizar, y de hecho se complejiza en extremo en la medida que desaparezca no solo la deuda larga, sino que una presión a desaparecer la deuda corta. Entonces, es en ese contexto donde aparece esta necesidad de modificar la manera en la cual se hace política monetaria, y la respuesta de otros bancos centrales en el mundo es relativamente simple. Es decir, bueno, ¿cómo lo hacen los otros bancos centrales que tienen muy poca deuda propia? Es que compran y venden deuda del gobierno en mercado secundario. En la medida que la deuda del Banco Central va disminuyendo con el crecimiento de la economía, porque el Banco Central va dejando vencer esa deuda y va emitiendo entonces dinero par y paso con el crecimiento de la economía y del ingreso nominal, entonces lo que va pasando es que este instrumento con el cual el Banco Central hace política monetaria desaparece de alguna manera, y por lo tanto se le produce un problema operacional relevante al Banco Central. Es en este contexto donde se ha discutido esta necesidad de entregar y de permitir que en el mercado secundario se trancen bonos públicos de tal manera de poder permitir operaciones de mercado abierto por parte del Banco Central. Interesante también llamar la atención respecto de lo que sucedió el 2009. El 2009 el Banco Central introdujo una serie de políticas de expansividad monetaria respecto de los bancos, y cuando el Banco Central le presta fondos a los bancos a distintos plazos, siempre esos préstamos son colateralizados, o sea, los bancos comerciales tienen que entregar o dejar un colateral para proteger el préstamo que el Banco Central les hace. El colateral por excelencia son papeles de deuda del propio Banco Central, pero en circunstancias especiales y extraordinarias, el Banco Central ha ampliado este set de colaterales a depósitos a plazo, papeles bancarios. En la actualidad fue un paso más allá y amplió a cartera de colocaciones de cierto nivel para arriba de calidad crediticia, ¿ya?
el 2008 también había la necesidad, o se evaluó así, que para ampliar el espacio de expansividad monetaria era bueno también recibir papeles fiscales en colateral. Pero estrictamente hablando, una interpretación legal decía que no se podía, porque los papeles fiscales no podían entrar al Banco Central. Y lo que se hizo entonces es establecer un primo hermano, por no decir hermano o mellizo de eso, que es la figura de la línea con garantía prendaria, donde el préstamo genera una prenda, esa prenda no entra propiamente tal al balance del Banco Central, pero en la práctica se hizo política monetaria recibiendo como prenda, en este caso, y no como colateral. Este es un technicality, pero para efectos prácticos lo que quiero decir es que ya se ha ido avanzando en esa discusión de facto por la necesidad de este instrumento monetario. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí creo que entonces existe una justificación técnica para la reforma constitucional que está en discusión y que faculta al Banco Central para adquirir o enajenar papeles de tesorería en el mercado secundario. ¿Ya? Hay circunstancias monetarias, hay circunstancias de cambio en las condiciones de riesgo de crédito o macroeconómica que sugieren que no solo a mediano plazo, sino que también de manera extraordinaria puedan usarse ciertos instrumentos como los que estoy mencionando en el quehacer de la política monetaria. Ese es un punto que yo creo que es importante poner sobre la mesa. Ahora, en mi opinión, evidentemente que la restricción que ha existido en la Constitución hasta ahora, en este punto, ¿ya? Era una restricción que se entiende perfectamente por la historia de Chile y América Latina respecto al financiamiento fiscal, financiamiento monetario, perdón, al déficit fiscal, tema que se arrastró por toda la historia del siglo XX en Chile, y que se puso término a partir de mediados de los 70 y en particular con la implementación de la ley orgánica del Banco Central a fines de los 80. Relajar entonces esta parte de la restricción en el sentido de poder vender y comprar en el mercado secundario bonos de tesorería, yo creo que hay buenos argumentos técnicos para permitirlo. Pero al mismo tiempo que digo eso, sí reconozco que obviamente que genera un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo no es el riesgo de desbordar lo que se dice ahí, que me parece que en el proyecto está bien acotado, ¿ya? Y bien cautelado, sino que hay vasos comunicantes respecto de las compras en el mercado secundario y el espacio fiscal que se le hace al gobierno para endeudarse. O sea, si el Banco Central entra masivamente a comprar deuda pública, eventualmente los institucionales y los bancos, las compañías de seguro, la AFP, que tienen mucha deuda pública, pueden deshacerse de la deuda pública y al mismo tiempo pasar a comprar deuda en el mercado primario. Por lo tanto, es evidente que hay un crowding in, se le hace espacio al fisco en la medida que el Banco Central es activo comprando deuda. Pero si por razones de estabilidad financiera se justifican, yo creo que es bueno tener la herramienta. Ahora, ¿cuál es la duda que existe? Y yo entiendo la preocupación que esto puede levantar en algunas personas y en algunos analistas, y una preocupación que también yo me hago cargo respecto de que modificar la restricción que hoy día existe en la Constitución y permitirle al Banco Central acceder a esta herramienta a la cual no ha tenido acceso, va a exigir va a ser una prueba importante a la autonomía del banco. O sea, creo que el banco se le va a estar dando una herramienta que es bueno que tenga, que puede ser usada en circunstancias especiales, pero es una herramienta que tiene que ser muy bien usada. Y para usarla bien se requieren dos aspectos acá. Uno es que no haya una preocupación fiscal o una presión fiscal desmedida. Y sobre eso yo creo que hay una cierta duda. Yo manifiesto mi preocupación por la situación fiscal. Creo que hay poco todavía claridad sobre el problema que hay. Me preocupa mucho que vea un sistema político que no está, por lo menos, o con claridad al respecto de esto, o en disposición a manifestarle a la ciudadanía abiertamente que estamos frente a un problema, y un problema que no es menor. Veo más bien que todavía la oferta de apoyo social, más allá de la coyuntura del COVID, es muy significativa. Creo que lo que se está haciendo va a agotar
en lo fundamental el espacio fiscal que puede haber acumulado Chile por muchos años y nos va a dejar un nivel de deuda ya bastante límite para empezar a tener problemas. Y por lo tanto creo que ahí hay un tema. Puede haber una presión fiscal muy significativa. Pero en las circunstancias actuales nosotros tenemos un Banco Central que es autónomo, que está bien protegido, que tiene una historia de comportamiento creo que muy fecundo y bastante aplaudido, digamos, de esa manera. Y la entrega de esta herramienta va a significar, no sé si son los términos adecuados, pero una mayor responsabilidad del banco respecto de su uso. Entonces creo que la disyuntiva hay que plantearla en esos términos. Hay que plantearla en términos de la necesidad técnica o del aspecto más técnico del quehacer de la política monetaria y de circunstancias especiales, donde esta preferencia por liquidez, este mayor premio por riesgo, o sea, subir las tasas de largo plazo de manera muy significativa, y el Banco Central con esto gana una herramienta para poder disminuir y suavizar ese impacto en las tasas de largo plazo, pero al mismo tiempo es una herramienta que abre ciertos cuestionamientos respecto de la posibilidad de que finalmente un fisco muy desordenado empiece a generar una presión muy fuerte a la alza de tasa, y de esa manera que el Banco Central entra a suavizar ese impacto. Creo que entonces, para terminar y dar paso a las preguntas, me parece que creo que hay que tener claro de que esta herramienta le va a entregar una responsabilidad al banco muy importante, que la autonomía del banco va a pasar a ser especialmente importante con la presencia de esta herramienta, y que creo que cualquier discusión en adelante va a tener que ser especialmente preocupada de cautelar la autonomía en la nombración, en el nombramiento de los consejeros, en la remoción de los consejeros, etcétera, porque esta herramienta puede ser muy virtuosa en presencia de un banco central autónomo e independiente, pero puede no serlo tanto en presencia de un banco central más débil. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián, quisiera partir preguntándote algo que un poco escapa también al Banco Central, solo si es posible, porque imagino que las preguntas podrán seguir por ahí. Y es referido a otro tema económico que ha estado en boga, que tiene que ver con el apoyo a las empresas estratégicas. Permíteme, dado que después yo me callo, digamos, me dejo hacer las preguntas, sé que no es el centro, pero o sea, no es el objetivo principal de esta reunión, pero aprovechando, y que es un tema de economía que ha estado muy latente hoy día, muy en la palestra. ¿Cuál es tu opinión? Eso obviamente se refiere mucho a LAN, o indirectamente lo vincula, pero tu opinión, ¿debieran salir a rescatarse empresas estratégicas? ¿Bajo qué término más o menos uno podría decir, mira, hasta aquí se va a considerar a tu juicio estratégico o no? Se deberá después, no sé, pedir bajo qué condiciones el Estado debiera hacerlo, etcétera. A ver, esta es una tremenda pregunta y amplia. Yo quisiera enfatizar 2 o 3 conceptos. El concepto de estratégica o sistémica o sistémico es un concepto que es muy usado en bancos, no tanto en empresas. Es muy usado en bancos bajo la justificación de que el sistema financiero y la banca en particular es algo así como el sistema nervioso de la economía, y por lo tanto los efectos de quiebra o de paralización de actividades en el sistema bancario puede generar efectos colaterales muy significativos sobre el resto de la economía. Ese es el contexto general por el cual la banca, en particular la banca, ha tenido en el mundo un tratamiento de sector, llamémoslo así, sistémico. Ahora, a cambio de este tratamiento, que entre otras cosas le otorga acceso a una línea de financiamiento por parte del Banco Central, en condiciones que el Banco Central estipula, viene asociado a una regulación que es particularmente fuerte en la banca. ¿Ya? O sea, el hecho de que los bancos sean considerados como especialmente una actividad económica muy sensible y muy central en el funcionamiento de la economía, les hace acceder a esta liquidez del Banco Central, pero a cambio les establece exigencias de capital, de liquidez, de transparencia que son particularmente fuertes.
posiblemente de todos los sectores regulados, es donde la regulación es más incisiva y más fuerte, y más discutida en el mundo. ¿Por qué hago ver este punto primero? Porque hay que tener ojo con la definición de empresas estratégicas, simplemente porque emplean mucha gente, ¿ya? Eso por supuesto que es un tema importante, pero la definición de empresas estratégicas tiene que tener una base conceptual, en mi opinión, que es un poco más fuerte que en una crisis reconocer que hay empresas en complicaciones, ¿ya? Y segundo, tener claro de que si empezamos a definir empresas o sectores estratégicos, ¿ya? Que en muchas ocasiones en el pasado han generado mucha distorsión respecto a la asignación de recursos, entonces eso también tiene que venir acompañado de una mayor regulación o restricción de estos sectores estratégicos, porque tampoco se trata, creo, de subsidiar ni a los dueños de las empresas ni a los acreedores, ¿ya? Que compraron bonos o compraron acciones asumiendo algún riesgo y cuando vienen los eventos de cola, entonces son de alguna manera protegidos. Entonces, creo que ahí hay un concepto que es difícil de establecer, difícil de aterrizar, pero me parece que entrega por lo menos una cierta perspectiva de paraguas en la discusión. Yo sé que es medio general lo que acabo de decir, pero me parece que es importante. Respecto de instrumentos más concretos, yo tiendo a creer más en instrumentos donde el mercado esté dispuesto a ponerle algún precio a esta deuda o, a esto, o al capital. En ese sentido, creo importante primero reconocer que muchos de los spreads que hemos visto en grandes empresas, y no tan grandes, digamos, spreads corporativos que hemos visto en empresas con calificación A, con calificación BBB, o sea que no son el filete del animal, llamémoslo así, sino que más bien están en distintas menores categorías de riesgo, ha aumentado muy significativamente en los últimos 3 meses respecto de lo que era hace un año. Pero también hay que reconocer que hace un año esos spreads de riesgo eran mínimos. Y hoy día, en cambio, a lo mejor estamos viendo spreads de riesgo mucho más relacionados, estoy diciendo algo en general, no particular a una empresa, respecto de con los niveles de riesgo que acarrean distintos tipos de empresas. Y por lo tanto, sin desmerecer o sin desconocer que hay momentos, hay circunstancias donde los spreads de riesgo pueden estar particularmente descalibrados del riesgo de verdad por un problema de liquidez, yo creo que estamos viendo un fenómeno donde empresas A y AAA hasta hace un año tenían diferenciales de 20 puntos base y eso no tiene ningún sentido. Y más bien hoy día tienen diferenciales de 100, 150 puntos base y a lo mejor eso refleja de mucho mejor manera el precio del riesgo. Creo que cualquier mecanismo que se diseña tiene que reconocer que aquí hay una cierta cambio en las percepciones de riesgo que no tiene que ser competida a cualquier precio, ¿ya? O sea, que los bonos de una empresa grande se estén transando de repente a 200, 300, 400 puntos base por sobre el BCU 20, que es la base de referencia, no necesariamente significa que el precio está mal puesto. Significa que también hay mucho más riesgo. Por supuesto que esta distinción es muy difícil de hacer, pero creo que es importante también tenerla dentro. Ahora, habiendo dicho eso, yo en principio soy más partidario de que si efectivamente el gobierno establece, porque creo que aquí hay una decisión política, si el gobierno establece que hay algún sector o alguna empresa de particular importancia en una circunstancia como esta, yo creo que la entrega de garantías a los tenedores para el financiamiento de esta empresa puede ser un mecanismo positivo, mecanismo que no debe ser con entrega total de garantía. Los intermediarios financieros que acceden y otorgan financiamiento tienen que mantener cierto nivel de riesgo. Esas garantías tienen que ser adecuadamente remuneradas. Ahora, claro, si son extremadamente pequeñas y poco generosas, entonces finalmente no van a estar contribuyendo a suavizar el problema de financiamiento que enfrenta la empresa. Pero entonces creo que hay que buscar algún mecanismo intermedio donde, uno, esta es una decisión política, y por lo tanto creo que es importante que esa decisión política sea transparente y caiga en aquellos que tienen la responsabilidad, que es gobierno y Congreso. No creo que sea bueno meter a otras instituciones en esa discusión. Segundo, los premios por riesgo alto reflejan muchas veces que el riesgo es más alto y por lo tanto hay que reconocer eso, ¿ya? Las garantías no pueden pretender que los bonos de una empresa en problema
valgan lo mismo que los bonos de una empresa sin problema. Y creo que ese es un punto importante. Tercero, la entrega de garantías tiene que tener alguna remuneración. ¿Ya? O sea, el fisco tiene que tener un upside en la medida que se recupere la empresa, ¿ya? Porque después de todo el balance del fisco está puesto sobre la mesa, y en las circunstancias como esta es el único balance verdaderamente que tiene las espaldas para hacerlo. Pero tercero, estas garantías tienen que combinar de alguna manera una situación de dar los incentivos correctos a los intermediarios para que evalúen el riesgo. No pueden pretender las garantías eliminar el riesgo donde existe, ¿ya? Pero segundo, tampoco tienen que ser tan la entrega de garantías tiene que permitir la entrada de intermediarios financieros, institucionales, etcétera, bajando de alguna manera el umbral de riesgo requerido, porque si no simplemente no funciona. Yo creo que son principios un poco generales que a mí me parecen relevantes en la discusión. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. La siguiente pregunta, Sebastián, te la va a formular Maximiliano Raves. Hola Sebastián, muy buena tu charla. Quisiera consultarte lo siguiente, que hasta el momento los nombramientos del Banco Central han sido de gente muy capaz. ¿Ves tú algún riesgo que un presidente con mayoría en el Senado haga nombramientos populistas de consejeros del Banco Central y que busque con eso abusar de esta nueva potencial facultad del Banco Central de comprar deuda en el mercado secundario? Gracias. Creo que existe hoy día en el país en general y en el sistema político una valoración respecto de lo que ha hecho en general el banco en estos 30 años de autonomía. Y eso, entre otras cosas, se ha plasmado en la elección de los consejeros, en las discusiones que normalmente se tienen en el IPOM, en la voz que tiene el Banco Central, y en las discusiones, insisto, que tiene el sistema político respecto del quehacer del banco, más allá de discusiones puntuales que pueden haberse producido. Yo tengo la expectativa de que eso siga siendo así, porque creo que se ha demostrado de que en circunstancias como las que estamos viviendo ahora, una institucionalidad monetaria sólida y creíble es tremendamente importante para poder enfrentar y mitigar, en parte por lo menos, los efectos de la crisis. Los bancos centrales que han ido perdiendo independencia o que han ido perdiendo fuerza en su credibilidad, finalmente no tienen esa capacidad. Por lo tanto, yo soy un íntimo convencido de que el sistema político finalmente va a valorar eso. Y un segundo punto es respecto del banco mismo. El banco, a mí me tocó trabajar ahí 10 años, lo conozco mucho, lo quiero mucho, por decirlo de alguna manera, y veo en la gente que trabaja en el banco mucho orgullo de pertenencia, mucho profesionalismo, mucha identidad con el banco, con su independencia, con los pies bien puestos en la tierra, y por lo tanto creo que ese también es un acervo y una fuente de fortaleza que tiene el banco y que también es importante cuidar y cautelar. Ay, perdón, es que no daba con el clic del micrófono. Sebastián, la siguiente pregunta te la va a realizar Daniela Carrasco. Hola Sebastián, ¿me escuchas? Sí. Hola Daniela. Muchas gracias por tu charla. Tengo una pregunta cortita. ¿Qué opinas tú sobre el eventual retiro del 10% de la AFP? ¿Es una buena medida? ¿Es algo crítico? ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias. Gracias Daniela. Veo que vamos saltando de temas monetarios a otros temas más contingentes, si tú quieres. Yo creo dos o tres cosas. A mí no me gusta la medida, definitivamente. Escribí una columna el día domingo explicando que, primero, habiendo un montón de necesidades, de eso no cabe duda, se estableció un marco fiscal de referencia hace 2 semanas de 12.000 millones de dólares para gastar en los próximos 2 años, y creo que es fundamental circunscribir
los medios de apoyo a las familias y a las empresas en ese acuerdo. Si lo que vamos a hacer es disminuir, es entregar o permitir que las personas retiren un porcentaje de sus fondos a cambio de unos bonos de reconocimiento, en la práctica o se va a estar comiendo parte de los 12.000 millones de dólares o es ir más allá de los 12.000 millones de dólares, y esa es una razón general de por qué creo que es bueno circunscribir la discusión respecto de apoyar a la gente que hay que apoyar, ¿ya?, en el marco fiscal que se ha establecido. Ese es un primer punto. Ahora, retirar los fondos, creo que es a cambio de nada, evidentemente genera un problema mayor de pensiones mañana, y creo que hay instrumentos mejores. Los instrumentos que se han discutido hoy día son de dos tipos. Uno es retirar a cambio de un préstamo. Esto es a cambio de que las personas puedan mañana ir contribuyendo más a su fondo de pensión, y de alguna manera colateralizar ese préstamo para que tenga tasas bajas con el mismo fondo que tienen acumulado. Siendo la idea de un préstamo distinto a la idea de un retiro simple, ¿ya? A mí no me gusta esa idea, pues creo que usar como colateral el fondo de alguna manera genera un problema futuro en caso de que las personas no puedan agregar ese fondo, porque de alguna manera va a tener que usar lo que tienen acumulado para pagarse con el préstamo que se le dé a la persona. Y creo que eso también tiene una cierta inviabilidad política. Yo creo que, quiero insistir en el punto original, yo creo que si se hace la evaluación de que hay sectores de clase media, pensemos en personas con ingreso familiar o personal entre 1 y 2 millones de pesos al mes, pensemos en ese grupo, que hoy día no están adecuadamente cubiertos por los programas que se han establecido, entonces creo que es bueno que se establezca un programa adecuado para ir en ayuda de ellos en la medida de que esté circunscrito al uso de los recursos que ya se ha establecido, o eventualmente que se pueda generar algún préstamo a esas personas. Creo que usar los fondos de pensiones en esta circunstancia es una mala medida. Nos va a producir un problema de mediano plazo grande, ya sea en pensiones o fiscal, ¿ya? Porque las pensiones han sido sujeto de discusión muy significativa en los últimos meses, y creo que con esto estamos, por arreglar un problema de corto plazo, estamos agrandando de manera significativa un problema de mediano plazo. Creo que hay mecanismos alternativos que son muy superiores al uso de los fondos de pensiones para enfrentar esta situación, que además no me parece que está que está bien diseñado en términos de progresividad del mecanismo. Bien, Sebastián, gracias. La próxima pregunta te la va a realizar José Ignacio Palma. En cualquier momento debería tener micrófono, José Ignacio. ¿Ahora sí? Ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Buenísimo, perdón. Hola Sebastián, muchas gracias por la charla. Yo te quería preguntar en fondo, en virtud el escenario económico complicado, ¿cierto?, que han adelantado hartos organismos del mundo monetario, ya sea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. ¿Cómo ves tú la salida económica de la crisis? Y te lo voy a preguntar en términos súper gráficos, en el fondo. ¿Esto va a ser como una V, una U, una L, en fin, más bien cómo lo ves tú y qué crees tú qué rol puede jugar el Banco Central en ayudar a como decís tú antes, a mitigar de la mejor forma posible los efectos de lo que se viene? Mira, 2 o 3 cuestiones. Uno es que mientras no exista claridad sobre los temas de salud, es muy difícil, obviamente, contestar tu pregunta con algún grado de certeza razonable, ¿ya? Segundo, creo que es inevitable que más temprano que tarde tengan que aparecer esfuerzos de normalización de la actividad, por lo menos en ciertos sectores. No podemos estar esperando encerrados a que aparezca una vacuna. Esa cuestión va a ser totalmente inviable. La situación familiar de muchas personas, no solo por salud
mental, también económica, y los costos de esto son crecientes. Hay un fenómeno llamado histéresis en economía, que de alguna manera los shocks transitorios pueden perdurar más tiempo en la medida que son más profundos y que cuesta mucho salir de ellos. Hay como una historia que se va quedando pegada. Y creo que por lo tanto la salida en parte no solo depende de que haya, llamémoslo así milagrosamente, una cura para este problema, sino que hay una discusión seria, madura creo yo, respecto de que tiene que haber luego una normalización de ciertas actividades económicas con riesgos controlados para poder ir normalizando la situación económica de miles de familias. La situación actual donde de alguna manera el fisco, el balance del gobierno, el balance del Estado va compensando esta situación, tiene un límite. Y ese límite está más cerca de lo que creemos. No es indefinido. El gobierno no puede indefinidamente subsidiar la situación de ingresos de la familia a medida que pasan los meses. Y por lo tanto es importante ir preparando ese terreno. Ahora, ¿qué hemos visto en otras partes? En otras partes hemos visto una caída muy sustancial y un aumento relativamente rápido de la actividad. Hay distintas dudas de si este aumento en la actividad en el corto plazo dice relación con dos cosas. Uno, con que algunos gobiernos han impulsado mucho la producción de muchas empresas y por lo tanto las empresas se han puesto a producir, pero sin necesariamente mucho consumo, y hay una especie de acumulación de inventario que va a tender a deshacerse en unos periodos más. O segundo, como que hubiese un colchón de consumo guardado en las personas y en la familia, y que cuando salen se produce un boom de consumo muy fuerte. Es como decir, llevamos 5 meses sin comernos un hot dog, y por lo tanto, o ir a un restaurante, o ir al cine, y lo que queremos es ir, y apenas abren, todos corren a consumir, pero eso es un efecto de una sola vez, de un efecto de una acumulación de un efecto, y por lo tanto que cuando se pasa ese efecto, vamos a volver a una dinámica de consumo más bajo. Es difícil visualizar si esos dos fenómenos son los que están detrás de una recuperación que, más allá de una caída muy aguda, en las últimas semanas o meses empieza a mostrar ciertas señales de ser más rápida de lo que uno hubiese pensado. Con toda esta discusión hacia adelante. Ahora, para Chile, yo creo que hay un tema adicional que no hemos sopesado adecuadamente y que es difícil de cuantificar, pero creo que es importante, y es lo siguiente. Es que en los sectores donde ha habido más recuperación afuera son sectores industriales, manufactureros. La base industrial en Chile es relativamente pequeña respecto de otros sectores económicos. Los sectores exportadores chilenos, agroindustria, etcétera, o minero, son sectores que han estado menos afectados por la pandemia respecto de sectores industriales. Y por lo tanto, la economía chilena en cierto sentido descansa mucho también en sus servicios. Y el comportamiento de los servicios tenemos más dudas respecto de cómo podría ser hacia adelante. ¿Por qué? Porque los servicios tienden a ser actividades con mucho más contacto personal y por lo tanto la recuperación en el área de servicio puede ser distinta que la recuperación en la manufactura, y lo primero que hemos visto en los datos es una recuperación un poco más fuerte de la manufactura y algo más lenta de los servicios. Creo que se puede ser un anticipo de una recuperación más lenta para la economía chilena. Un último punto. Creo que la economía chilena va a caer muy fuerte este año, no sabemos si 5, 6, 7, 8, 9%. Casi por matemática debería tener una recuperación fuerte el próximo año. O sea, si la economía que cae 8% este año no es capaz de crecer 8% el próximo año, quiere decir que tenemos un problema mayor. O el problema de salud está completamente descontrolado, o la economía está con un freno de mano muy significativo. A mí me preocupa más, no sé si más es la palabra, pero me preocupa mucho la ausencia de discusión respecto del crecimiento del 2022 para adelante. O sea, aquí podemos tener una B corta, donde caemos 8 y crecemos 8, y la pregunta es de ahí, ¿a dónde nos vamos? ¿Ya? De ahí esta economía va a estar creciendo el 1,5, 2, y vamos a volver a una discusión con una incertidumbre inmensa, o vamos a ser capaces de retomar un crecimiento, yo no digo del 5, digo del 3,5. Creo que al final la discusión fiscal,
la discusión de la capacidad de la economía de salir de esta, generando posibilidades de empleo, se juega no tanto en la forma en el corto plazo de esta recuperación, sino que más bien en la capacidad de dinamizarse significativamente a partir del 2022 a tasas mayores del 3% de crecimiento. Si nos quedamos con crecimientos per cápita cercanos al 0, 0,5, 1%, entonces yo creo que la desazón puede ser grande y el problema puede ser mayor. Perfecto. La última pregunta, Sebastián, la va a realizar Maximiliano González. Espera un minuto que le habiliten el micrófono, por favor, a Maximiliano. Maximiliano debería estar ahí. La mandó por el chat, así que... Y la mandó hace poquito. Te escuchamos. ¿Me escuchan Maximiliano, ahí? atento a tu micrófono. Sí. La pregunta es, ¿qué tipo de efectos monetarios específicos generan los instrumentos que se van a usar para inyectar liquidez? Por ejemplo, las garantías o las transferencias directas. Y especialmente esta última, ¿qué tipo de efectos monetarios pueden generar las grandes transferencias directas que está haciendo el Estado en esta época? Y si a futuro habría que intentar que el Estado aumentara las transferencias directas en desmedro de, por ejemplo, programas sociales. A ver, creo que hay dos o tres cosas en tu pregunta. Uno es distinguir la discusión monetaria de la discusión de transferencias fiscales. Si tu pregunta apunta a si los programas de transferencia, el IFE, por ejemplo, o programas de depósito directo en cuentas de las personas, tiene algo que ver con el quehacer de la política monetaria, con la discusión sobre instrumentos que teníamos, yo separaría las dos discusiones. Creo que son dos discusiones distintas, ¿ya? La discusión fiscal dice relación con recaudación vía impuestos, uso de fondos soberanos, deuda, eso como mecanismo de financiamiento y después tipo de gasto, ¿ya? Pero no mezclaría eso con la discusión sobre instrumentos y el quehacer del Banco Central, porque no guarda mucha relación, por no decir bastante poca. Ahora, respecto de tu pregunta, yo sí creo que es interesante de que la pandemia ha obligado a una creatividad, llamémosla así, en programas que tienen un componente que es interesante y que está relacionado con la última parte de tu pregunta, de si no se ha creado un espacio para modificar la manera en la cual se ayuda a las personas, y no me refiero solo al diseño del programa, en términos de los incentivos, en términos de quién se ayuda, en términos de cómo va creciendo o decreciendo el programa a medida que pasa el tiempo, etcétera, sino que cuán importante es la intermediación del fisco en esto, versus programas que son mucho más activos en transferencias directas a las personas y que son mucho más baratos de administrar. Y yo creo que esa es una cuestión que hay que discutir muy seriamente. Hay programas que están mal evaluados, hay muchos programas fiscales que están mal evaluados, y hay mucho ingreso fiscal y uso en programas que se queda en la burocracia y en la intermediación, y que el porcentaje del beneficio, el porcentaje del gasto total que llega a los beneficiarios finales es un porcentaje menor. Y por lo tanto, y acá aparecen obviamente grupos de interés, así como hay grupos de interés en muchas partes. Bueno, dentro del aparato estatal también hay muchos grupos de interés que de alguna manera han trabajado muchos años en un programa y que se resisten mucho a que esos programas sean modificados radicalmente porque les afecta directamente a ellos. Yo creo que hay que ser muy creativo y generoso en esta pasada respecto de la viabilidad de modificar la manera en la cual el fisco se acerca a las personas para aliviar la carga, porque no solo es más eficiente y va a permitir a la economía recuperarse mucho más, sino que va a permitir llegar a mucho más gente con programas mucho más adecuados. Si el gasto en intermediación hoy día y los programas que se usan muchas veces están mal evaluados, creo que hay un espacio inmenso y esta coyuntura ha abierto y tiene que abrir esa discusión. Bien. Voy a abrir mi video, perdón. Sebastián,
te quiero agradecer el tiempo, la disposición para aceptar esta invitación, la claridad con la que has expuesto y la sinceridad también con la que nos has dado tu opinión y también el hecho que hayas tenido la flexibilidad de hablar de otros temas, no solamente exclusivamente del rol del Banco Central. Quiero agradecer a todas las personas que han preguntado y a las que han quedado ahí, no han podido preguntar, bueno, expresarle nuestra excusa, pero el tiempo siempre apremia, no queremos abusar tampoco de tu tiempo. Y eso, un abrazo, muchas gracias, agradecer a todas las personas que se conectaron, a las que hicieron preguntas, y a ti, sobre todo, insisto, Sebastián. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la Fundación, por esta invitación, y espero que haya sido del interés de todos. Mucho éxito, Ya pues, cuídense mucho. Te pasaste, ¿eh? Muchas gracias de nuevo, un abrazo y gracias a todos. Hasta luego, Sebastián. Que estén bien. Adiós. Adiós. Muchas gracias.